Pues bueno, vamos a ser refrescados por parte de Dios por su palabra y también parece que va a llover, así que el clima se va a refrescar un poco. He titulado esta prédica La trascendencia de la cruz. Y bueno, si bien ven detrás de mí tenemos una cruz. En muchas iglesias cristianas hay una cruz y si no es católica es una cruz que está vacía, porque la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte. Nosotros creemos que hay una vida más allá de esta tierra y creemos también que si creemos en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos, es decir, podremos trascender. Pero esa trascendencia no debe quedar limitada a nuestra existencia, debemos de compartirla a otras personas, debemos de hacer que más personas crean que Cristo es el Hijo de Dios. Verdaderamente, si lo analizan a detalle, es difícil creer que un hombre siendo Dios vino aquí a la tierra y decidió pasar por tantas carencias, tantos insultos, cuando en el cielo lo tenía todo. Decimos, ¿por qué alguien dejaría su reino y vendría a sufrir aquí? Pero realmente en la Biblia encontramos por qué lo hizo, por qué nos amó Él a nosotros primero y cómo nos crió inicialmente para que compartiéramos de su reino. Pero sabemos que el pecado fue lo que nos enajenó de esa bendición tan grande que era estar con Dios, y actualmente, bueno, luchamos para poder estar nuevamente con Dios. No que no podamos, sí podemos. De hecho, estamos en una etapa en la que podemos hacer del reino de Dios presente en nuestras vidas si nosotros así lo deseamos. Pero vamos a Romanos 1, versículos 16 al 20. Ahí vemos con claridad cómo el apóstol Pablo nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para el griego, también para el mexicano y para todas las personas que decidan creer en la palabra de Dios. Y continúa diciendo que el justo por la fe vivirá. Nosotros no necesitamos más que otra cosa que fe, tener fe. Ahora, la fe no es tan fácil de poderla tener con nosotros. La fe es un don de Dios. Por eso muchas personas no creen, por eso hay muchos ateos, agnósticos, porque creen más en su estudio, creen más en su experiencia que en lo que el evangelio nos dice. Es poder de Dios para todo el que cree, pero nuevamente es un don. Si tú crees en Dios y verdaderamente pregúntate ahorita: yo creo en Dios, ¿qué tanto creo en Él? Bueno, te aseguro que no es algo tuyo, es un don que Dios ha puesto en tu corazón para que puedas trascender y vivir más allá de esta tierra. Debemos nutrir nuestra fe para mantenerla fuerte, puesto que como un músculo, si se ejercita, crece, pero si no se utiliza o se mantiene inactivo, se debilitará. Así que la fe es un músculo, y quienes hacen ejercicio saben que si dejamos de hacerlo, nos debilitamos, perdemos condición física y todo pues pasa desapercibido porque dejamos de ejercitar nuestros músculos. La fe, dice Pablo en otra parte de la Biblia, que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la eternidad. Así que todo aquel que es piadoso y busca hacer la voluntad de Dios, en verdad tiene una posibilidad de trascender. No una posibilidad, sino tiene seguro que podrá vivir más allá de esta tierra. Dios sabe y tiene lo que todos necesitamos para nuestras vidas. Yo sé que hay necesidad en la vida de cada uno de los jóvenes, de los adultos, de los casados, de los solteros. Un soltero puede decir: yo necesito a mi media naranja, necesito a mi pareja. Pero les quisiera dar un principio también bíblico. Dios no junta dos medias naranjas. Dios junta a dos personas completas para hacerla uno solo. Y el mundo nos dice que encontremos a nuestra otra mitad. Y eso revela que el mundo nos hace sentir como personas incompletas en todo momento, que necesitamos algo más. Yo te quiero compartir esto porque tú ya eres una persona completa. Cristo te ha hecho completo y Cristo quiere que entiendas que tú ya eres perfecto tal cual eres. Tú no necesitas encontrar a la persona correcta, tú tienes que ser la persona correcta. Porque si encuentras a la persona correcta y tú no eres esa persona correcta, ¿qué crees que va a pasar? Probablemente esa persona se va a desanimar. Así que nuestro enfoque debe de ser siempre ser personas correctas delante de Dios, ser personas completas, como Adán y Eva lo fueron, que se unieron y se formó una sola carne. Así también esa debe ser nuestra visión del matrimonio. Yo soy una persona completa y encontraré a alguien que esté completo para poder ser una sola persona. No vayamos con esa idea de que las medias naranjas existen, porque no es así y no es un principio bíblico.
En el Éxodo vemos que se realizaban muchos sacrificios que se debían hacer constantemente para poder expiar el pecado y tener una comunión íntima con Dios. Esto era necesario porque la sangre de los corderos pascuales o de cualquier otro animal que se derramaba sobre la tierra limpiaba ese lugar y permitía que el sumo sacerdote tuviera un acceso directo con Dios. Esto era lo que Moisés hacía cuando justamente el pueblo de Israel salió libre de Egipto, y en el Éxodo pues recordemos que Moisés era el que intercedía por todo el pueblo de Israel y él era el que tenía comunión con Dios. Pero nosotros no tenemos que hacer más esos sacrificios. ¿Por qué creen que se deba? La respuesta está en Juan 1:29. Si pueden abrir sus Biblias, me encanta la forma en la que Juan lo dice con palabras tan sencillas. Dice Juan 1:29: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos ahí que Cristo pagó por medio de la cruz por todo pecado que nosotros hayamos cometido. Ahora, les decía que esa cruz muchas veces nosotros la deshonramos, la hacemos inválida y abofeteamos a Cristo una y otra vez, al olvidarnos de que ese sacrificio que Él hizo es para honrarlo, no para seguir pecando. Pablo dice en Romanos que la libertad que nos ha sido dada es para hacer el bien, no para hacer el mal, no para ser esclavos del pecado, porque quien se hace esclavo del pecado pues no puede trascender. Mas el que se hace esclavo de Dios sí puede trascender, sí puede hacer la voluntad de Dios y con esto poder tener una vida próspera, una vida que dé frutos y nutra a las demás personas. Cuando uno sale a evangelizar, yo sé que muchas personas que están aquí lo han hecho, se dan cuenta que a veces hablamos cosas que no estamos aplicando a nuestras vidas. Personalmente me doy cuenta que a veces hablo de algo que Dios me está diciendo a mí directamente, y está bien, porque me hace reflexionar, recapacitar en mis errores y me permite ver que si yo quiero trascender y en verdad compartir a las personas un evangelio genuino y limpio, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser la persona correcta para Cristo, para poder hacer que otras personas conozcan a Cristo. Yo también tengo que vivir el evangelio. Nuevamente, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de compartirlo a las personas que están en mi trabajo, que son mi círculo de amistad. No nos debemos de avergonzar para nada, porque es poder de Dios, y todo aquel que cree será salvo, todo aquel que comparta del evangelio también recibirá su recompensa, y no debemos hacerlo por una recompensa terrenal. Recordemos que quien busca la recompensa terrenal ya ha recibido su recompensa, valga la redundancia, pero quien espera en Dios, Dios le bendecirá en la vida eterna. Vayamos ahora a Juan 11:25, y bueno, este versículo de alguna forma ya se los dije, pero vale la pena recordarlo. Ahí Jesús dice con claridad, Juan 11:25: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué hermoso, en verdad, entender estas sencillas palabras. Decíamos que solo necesitamos fe, perfecto. El que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Todos vamos a morir, no importa qué hagamos, no importa qué comamos, cuánto nos cuidemos, cuánto ejercicio hagamos, cuántas cremas nos pongamos, vamos a morir y eso es inevitable. ¿Podemos retrasar el envejecimiento? Sí, sí podemos, y hay muchos consejos que los doctores pueden darnos para vivir una vida mejor, muchas oraciones que podemos hacer para vivir en paz y tranquilidad. La iglesia misma es un método para poder vivir una mejor vida y también poder trascender, pero no importa qué hagamos, la muerte física la tendremos que experimentar, es algo inevitable, pero Jesús nos dice la solución a esa muerte: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo considero que Jesucristo está hablando en un doble sentido también, porque muchas veces estamos muertos espiritualmente. Muchas personas en el mundo a las que no se les ha hablado del evangelio están muertas espiritualmente, y cuando una persona conoce a Cristo, sus huesos se vivifican. Y el poder entender que creer en Cristo te da vida, en verdad puedes disfrutar de la existencia en su totalidad, porque antes estaban muertos en sus delitos y pecados, dice Pablo, pero ahora han venido a libertad. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Sino que el Cordero de Dios, que es Cristo, quita el pecado del mundo. Esa es la verdad, nosotros tenemos que creerla, porque todo error, porque sabemos que el pecado son errores que cometemos. Todos los errores que cometemos pueden ser
corregidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Él nos enseña con constancia si somos diligentes en la oración y en el estudio bíblico. Todavía estoy en la introducción y espero que estén poniendo atención, porque la segunda parte de esta prédica vienen unos tips que yo quiero que ustedes al final de la reunión, si toman el café, toman el té, se pregunten: ¿y qué aprendimos de la prédica de hoy? Y no solo la critiquen, o no solo digan: no, pues estuvo bonita, porque eso es muy común, ¿no? ¿Y la prédica cómo estuvo? Pues estuvo bonita. ¿Y de qué trató? Y pues no me acuerdo. No, yo quiero que al final den un resumen entre ustedes, o a la persona que conozcan mañana en el metro, donde anden en el transporte, le compartan esto, porque tal vez hoy la iglesia no está llena, hay muchos asientos vacíos, pero nosotros nos vamos a encargar de llenar estas butacas para la gloria de Dios, porque en verdad cada alma perdida hay dolor en el cielo, pero cada alma ganada hay mucha fiesta, y debemos de verlo así, como que todos recibiremos una recompensa por cada persona que logremos evangelizar y compartirles el evangelio. Ahora les voy a dar una definición de la palabra trascendencia, que es una palabra en latín, trascendentia, que significa cualidad que va más allá de los límites naturales. ¿Y cómo podemos trascender con la cruz? ¿Cómo podemos ser personas que tengan una meta más allá de lo terrenal? Sabemos que el mundo constantemente nos está ofreciendo seguros de vida, terrenos, casas, seguros, y nos da muchas facilidades para pagarlo, para que creamos o formemos tesoros aquí en esta tierra. Yo no digo que tener un patrimonio esté mal, pero veamos la vida de Cristo Jesús. ¿Acaso Él estaba preocupado por dónde dormiría, por dónde pasaría la noche? Él no estaba preocupado por eso, porque les repito, Dios, antes de que le pidan en oración, saben de qué tienen necesidad. Y si aún a los animalitos de la naturaleza les da de comer, ¿cuánto más a ustedes que son sus hijos? Nosotros debemos de establecer metas, claro que sí. Esa es una de los tips que les quiero compartir. ¿Cómo trascender? Estableciendo metas. Pero vayamos a la Biblia para ver las metas que Pablo se trazaba. Filipenses 3:14, si pueden abrirla por favor y leerla conmigo. Filipenses 3:14. Ahí Pablo nos dice lo siguiente. ¿Sí ya lo tienen? Lo leemos. Y dice de esta forma: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos está llamando a todos, claro que sí, por eso estamos aquí escuchando su palabra. A veces he estado allá sentado, ahora estoy aquí al frente, y es una gran responsabilidad tanto escuchar como hablar de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un llamamiento único a cada uno de nosotros, y sabemos que ese llamamiento viene ligado a un servicio. No es nada más escuchar, sino es también servir diligentemente. Hay ujieres aquí, hay personas que están en el equipo de multimedia, hay personas que están recibiendo a otros, dando su tiempo y su servicio. Y no debemos hacerlo como con menosprecio, sino con mucha alegría y gozo, porque estamos sirviendo a otros. Hay otros que venimos a sentarnos, escuchar, está bien, pero también debemos de buscar de trascender, y la idea de trascender es compartir lo que hoy estamos escuchando. Hoy estamos escuchando palabra de Dios, y volvamos a leer esto: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el tip número 1 que yo les quiero compartir. Establezcanse metas claras espiritualmente hablando, porque lo espiritual trasciende. ¿Cómo se logra la trascendencia de una persona? Miren, la búsqueda de la trascendencia suele relacionarse con un intento de acercamiento a Dios a través de la meditación y la oración, que básicamente es tener una comunión íntima con Dios. En cierta forma, la trascendencia implica reconocer que somos seres mortales y que existe un camino para permanecer en el tiempo y el espacio que está fuera de lo corporal. Este es un concepto un poco secular, pero también involucra a Dios. Nosotros como cristianos sabemos que si tenemos una relación con Dios íntima, lograremos trascender, como leíamos ahorita. Aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es importante esto porque todos, sin importar nuestra denominación religiosa, hemos buscado esa llenura espiritual. Sabemos que lo físico no nos llena del todo, que una fuerte cantidad de dinero, comida o incluso el amor más perfecto y puro, humanamente hablando, no nos va a llenar en su totalidad. Hay algo espiritual que siempre deja un hueco en nuestro ser, y eso espiritual
es la trascendencia que Dios quiere compartirnos a todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que estemos en una constante comunión y que podamos servir a otros. Vayamos ahora a Marcos 10, versículos del 42 al 45. Allí hay una discusión con Santiago y Jesús y Pedro, porque querían tener un lugar en el trono de Jesús y le pedían que querían sentarse a su derecha junto a él, y Jesús le dijo: bueno, esto no me corresponde a mí, y de hecho deben de entender algo, les dice Jesucristo. Marcos 10, 42 al 45. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, es decir, entre los cristianos, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el claro ejemplo, les decía hace un momento, de servicio. Él estaba allá en el cielo, reinando en paz, libre de enfermedades, libre de problemas. Pero Él se hizo hombre y vino aquí a la tierra a sufrir desprecio, a sufrir que lo negaran, que le llamaran hijo de Belcebú, que lo abofetearan, que lo escupieran y lo crucificaran finalmente. Del siglo 6 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo, se tuvo la crucifixión como un método muy doloroso de muerte para aquellos criminales de más despiadados. Sabemos que Cristo, su único pecado fue ser perfecto, y sabemos que cuando uno se propone ser como Cristo, cuando uno se propone buscar a Dios, cuando uno dice a sus amigos: es que soy cristiano, ya no tomo más, soy cristiano, ya no visito esos lugares, las personas nos empiezan a mirar con otros ojos, el semblante cambia hacia nosotros, y sin duda hay un poco de problemas, controversia, porque las personas se sienten intimidadas. Yo lo veo como que cuando nuestra luz resplandece, alumbra los pecados de los demás, y eso les incomoda, porque Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de una cama, sino se pone en lo más alto de la habitación. Entonces uno empieza a alumbrar a su alrededor, y las personas ven sus pecados, no les gusta, y por eso deciden abofetear también a los cristianos. Por eso abofetearon a Jesucristo, porque Él era perfecto, era alguien inmaculado, alguien que deseaba hacer la voluntad de Dios. Y también nosotros lo deseamos fervientemente, pero en nuestras fuerzas no podemos lograr nada. En nuestras fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pedir ayuda constantemente en oración para poder trascender. Hasta ahora les he dado dos tips de cómo poder trascender: establecer metas, que está en Filipenses 3:14, viendo el ejemplo de Pablo, que más adelante también nos dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y básicamente es eso: imiten a Cristo. Siempre que tengan duda, consulten en oración: ¿tú qué harías, Cristo? ¿Tú qué harías ante esta situación? Y les aseguro que, si bien no tendrán una respuesta quizá del todo clara, podrán darse una mejor noción de lo que deben de hacer. De entrada, las mentiras no nos ayudan, el robar no es bueno, y afligirnos tampoco lo es. Por nada estén afanosos, sino con toda actitud de gracia y gratitud denle a Dios la honra, y Él les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora les quiero dar otro tip, y el cual es seguir aprendiendo. Y este consejo lo podemos ver también como algo secular. Cualquier persona del mundo les aconsejaría que estudiaran, que aprendieran, que hicieran una carrera, un posgrado, y que se propusieran tener metas más allá del estudio del bachiller, ¿no? Que tengan una carrera, una maestría, un doctorado tal vez. Seguir aprendiendo es importante, pero aquí lo estoy relacionando a la importancia de seguir aprendiendo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, ok, pero tampoco lo hago a un lado, tampoco lo escondo debajo de mi cama o a un lado, sino lo abro constantemente, porque el Evangelio no son más que buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, ¿cómo las conoceremos sino abriendo nuestra Biblia y meditando en ellas? ¿Cómo las podremos compartir sino estudiándolas constantemente? Porque uno no puede compartir algo que no sabe, algo que no domina, algo que no vive. Y realmente vivir el Evangelio es una gran bendición, porque podemos vivir la vida conforme a nuestro propio criterio y dar vueltas en círculo.
pero cuando nos damos cuenta de que hacer la voluntad de Dios trae recompensa a nuestra existencia, podremos prosperar de una manera más rápida y efectiva. Vayamos al Salmo 1, versículo del 1 al 3. Si lo pueden buscar, por favor. Salmo 1, versículo del 1 al 3. Y allí nos dice lo siguiente el salmista. Igual estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla del río, de un río, que siempre da fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan, y prospera en todo lo que hace. Qué gran gozo es leer estas palabras. En la versión Reina Valera dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y eso que nos da a entender que nosotros somos bienaventurados cuando nos alejamos de la gente tóxica, de la gente malvada del mundo, y nos acercamos a Dios confiadamente, que nos deleitamos en la ley del Señor y meditamos en ella de día y de noche. ¿Qué lograremos con esto? Ser como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Y recordemos que en Eclesiastés nos dice el Salomón que todo tiene su tiempo, y todo lo que se tiene debajo de la tierra tiene su hora. Hay tiempo para nacer y tiempo para crecer. Muchas veces nos angustiamos porque no estamos cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos, pero realmente no nos hemos dado el tiempo de buscar a Dios con fidelidad y de servirle, y esto realmente nos puede ayudar a trascender. Personalmente les quiero decir algo, un testimonio breve de mi vida. Yo siempre he creído en Dios, no me enorgullezco de eso, sé que es un don de parte de Dios que pone en mi corazón, pero no toda mi vida cristiana ha sido constante. Digamos que a veces de alguna forma he dudado de Dios, o más bien he dudado de su benevolencia para aquellos que buscan hacer su voluntad. Yo he buscado hacer su voluntad, pero en algún punto me he detenido a pensar qué gano con hacer la voluntad de Dios. Y soy honesto, me he detenido a pensar qué gano con hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor ustedes también se identifican con esa pregunta: ¿qué ganamos con hacer la voluntad de Dios? Y me he cerrado tanto en mi orgullo, tal vez, que he dejado de lado principalmente el servir a otros. He dicho: bueno, Dios, si tú no me estás prosperando de la forma en que yo quiero que tú me prosperes, pues yo no te voy a servir, y yo no voy a ir a la iglesia, y yo no voy a hacer nada de lo que a mí me corresponde. Me di cuenta que de donde yo soy, allá en Tabasco, a la iglesia a la que yo iba, siempre me buscaban para ser líder de jóvenes, para predicar, para esto, para lo otro. Y yo me cerraba, me aislaba, y no quería, la verdad, sinceramente no quería servir, no quería predicar, no quería hacer nada por mi vida espiritual. Y les comparto esto porque yo me sentía también angustiado por mi vida terrenal. Estaba muy, frustrado, la verdad, esa es la palabra. Estaba muy frustrado, y bueno, entre otros problemas personales que tenía por allá, yo quería salir corriendo día con día, pero pues no estaba haciendo la voluntad de Dios en su totalidad. Digo, dentro de mi el propio criterio, yo decía: bueno, Dios, estoy haciendo tu voluntad, te estoy tratando de obedecer, leo la Biblia diario, oro diario. Pero uno se puede envanecer con eso. No debemos de ver la vida cristiana como hobby, como hacer una rutina matutina de un devocional. Digo, está bien si tienes un devocional diariamente, pero la vida cristiana no es más que un devocional. Como el pastor Sergio nos decía, alaba a Dios de corazón, no solamente repitas la letra, no solamente sigas a Frank con su linda voz, sino hay que realmente alabar a Dios de corazón, y también hay que leer la Biblia de corazón. Y yo me quiero centrar mucho en eso de servir a otros. Cuando uno sirve a otros, Dios te abre las puertas, Dios te da bendiciones que tú no habrías imaginado, y finalmente Dios te da un gozo que trasciende tu propia explicación. Tú no lo puedes explicar, tú no lo puedes comprender. Esta tarde, antes de predicar, justamente me dio mucha alegría que el pastor me invitara a predicar. En principio no le creí, yo dije: no, yo cómo voy a predicar, no estoy preparado. Bueno, uno nunca se siente preparado para hablar de la palabra de Dios, pero en el fondo sentí una alegría y un gozo, y les comparto que de alguna forma lo que estoy haciendo es servirles, y les sirvo con la humildad que Dios pone en mi corazón de compartir lo que yo he creído y lo que yo he hecho mal,
y cómo me ha ido, y cuando yo he optado por hacer el bien, cómo me ha ido. Esta tarde, no sé si se tomaron el tiempo de ver los árboles moverse, pero venía caminando justamente hacia acá y vi que había un viento muy hermoso, una tarde verdaderamente memorable. Y me di cuenta que no era totalmente yo quien apreciaba eso, sino es Dios quien muchas veces nos permite apreciar las pequeñas cosas de la vida cuando uno se enfoca en los demás. Hoy mi día estuvo lleno de pensar qué les voy a decir a los hermanos en la tarde para que su vida pueda trascender y ellos puedan comprometerse con Dios a ser mejores personas, a servir a otros principalmente, porque en el servicio hay recompensa, y hay una recompensa que muchas veces no es terrenal, pero es una recompensa celestial que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Regresando al testimonio que les decía, estaba frustrado allá en mi lugar de origen, Tabasco, y decidí venir. Bueno, vine en febrero, si algunos me vieron por ahí, y seguí el consejo del pastor y de otro amigo que vino a verme también desde muy lejos, y ambos coincidieron en que yo estaba viviendo una vida estancada, tomando la parábola de Juan 5, si no mal recuerdo, cuando el paralítico está quejándose porque cuando quería bajar a las aguas ya era muy tarde y él no podía porque se llenaba. El caso es que Jesús vino y le dijo: levántate, toma tu manto y ve. Y en el momento se levantó y fue. Y esta historia parece como muy ridícula. Bueno, muy ridícula. ¿Por qué no la hizo antes? Bueno, porque realmente necesitaba que alguien lo motivara. No, levántate, ve. Y muchas veces necesitamos que alguien nos diga: levántate, ve y anda, porque ya Dios ya lo hizo por ti, ya Dios te salvó, ya Dios tiene para ti lo que tú has estado esperando, pero levántate, anda, ve y sirve. Y ahorita recientemente me encanta que estamos con este ministerio de evangelismo ahí con el hermano Miguel, con el hermano Frank y Ángel, estamos orando diariamente para que Dios nos dé nuevas ideas. Sara igual nos está apoyando mucho, y la hermana Esther con su servicio y con ideas también para poder ir a evangelizar. Y eso es bonito porque nos unimos no solamente con el enfoque de, bueno, vamos a hacer un servicio el miércoles, el domingo, que bien, está bien, hay que seguirlo haciendo, pero hay que también ir allá afuera y hablarle a otros de las bienaventuranzas, de las bendiciones que les esperan a todos aquellos que se involucren en la iglesia. La iglesia no es este edificio que vemos, la iglesia somos nosotros, y como iglesia tenemos que ir allá afuera a que más personas crean en que hay salvación junto a Cristo Jesús. No nos dejemos de congregar, por supuesto, pero tampoco dejemos de servir a otros, porque hallaremos una gran recompensa, una gran bendición, y habrá gozo en nuestros corazones de una forma inexplicable, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Les quiero dar el resumen antes de terminar. Entonces, ¿cómo trascendemos con la cruz? Vamos a establecernos metas espirituales. Establezcanse metas para lo que queda de la semana. Me gusta la idea de leer salmos, la verdad que los salmos siempre nos nutren de una manera muy bonita. Mañana es 16, jueves 16 de mayo, podemos leer el Salmo 16 todos juntos, Proverbios 16. Trácense metas, si no tienen un plan bíblico, trácense metas pequeñas, de acuerdo a su tiempo, el tiempo que le quieran dedicar a Dios. Pero también sirvan a otros, no se queden con ese mensaje. Si tienen allí a alguien a quien se lo quieran compartir, algo que les gustó de lo que leyeron, compártanselo, envíenle un mensaje, y les aseguro que muy probablemente esa persona necesitaba ese mensaje de parte de Dios. Recientemente hemos estado compartiendo mensajes, versículos bíblicos con la dirección de la iglesia, y también hemos visto buen recibimiento de las personas, porque las personas necesitan esa parte espiritual que está seca, porque el mundo jamás te va a pedir que tengas una comunión con Dios. Te va a pedir que hagas tesoros aquí en la tierra y que te olvides incluso de la vida eterna, porque es lo que pasa con el mundo. Pero recordemos que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es compartir su palabra. Jesús nos dejó bien claro: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque yo estoy con ustedes hasta mi regreso. El Espíritu Santo está con ustedes. Ustedes tienen la autoridad, el poder y el denuedo para hablar con seguridad de lo que creen. Por favor, no se avergüencen del Evangelio. Yo sé que a veces nos cohibimos y a veces queremos esconder esa luz, pero esa luz no está para que alumbre nuestro sótano debajo de la cama, está para alumbrar
a esas personas que andan en oscuridad y hacerlo con amor. La idea de la cruz no es acusar a otros. Miren siempre cómo Jesucristo predicó con amor, con ternura y compasión, no juzgando a otros, porque para juzgar a otros uno debe de verse así primero y darse cuenta que todos los pecadores somos el primero, porque nosotros, creyendo en Dios y sabiendo las consecuencias del pecado, muchas veces pecamos. Los que están allá afuera, les aseguro que no tienen una noción clara de lo que es el Evangelio. A mí todavía me cuesta entender los sacrificios que se hacían en Éxodo, en Levíticos. Imagínense qué demás a las personas que están allá afuera. Es difícil comprender todo eso que sucedió, pero acuérdense que la fe nos ayuda a trascender y a creer que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con ese pecado removido nosotros podemos estar seguros que tenemos vida eterna. Sirvamos a otros, sigamos aprendiendo, prosperemos en todo lo que hacemos, porque el estudio nos traerá prosperidad, y en tiempos tan caóticos como esto solo podemos crecer mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Crear un antivirus, un filtro que nos permita observar tal vez lo que hay en el mundo, pero también recapacitar, evadir y rechazar todo aquello que no nos edifica. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así que qué mejor manera de fortalecer nuestro antivirus 2024 que leyendo nuevamente la Biblia. Y lo que me parece tan grandioso de la vida espiritual es que es gratuita, es totalmente accesible para todo al que cree, y no tenemos que pagar una membresía de Norton Antivirus para poder tener ese filtro en nuestro corazón. Solo tenemos que leer constantemente nuestra palabra, meditar en ella de día y de noche, y con eso podremos estar seguros de tomar decisiones correctas, ser personas correctas para conocer a la persona correcta. Pero no andemos por la vida pensando en que conoceremos a la persona correcta si nosotros no somos la persona correcta para con Dios. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Y bueno, la conclusión es la siguiente: Dios quiere prosperarte, por supuesto. Dios quiere amarte, ya lo hace. Dios quiere que ames a otros, bueno, por supuesto. Y ahí quisiera hacer un énfasis y un stop. Nos cuesta amar a otros, sobre todo aquellos que nos han hecho daño, a nuestros enemigos principalmente. Pero acuérdense que debemos pedir amor de Dios en nuestro corazón para que podamos compartir con otros. No hay mejor manera de vencer el pecado en este mundo que con el amor. El amor cubre multitud de pecados. Y la clave para trascender es poner a Cristo primero. Pónganlo en todo primero, y les aseguro que les ayudará a prosperar. Yo quiero, antes de retirarme, que toquen una alabanza de fondo y orar por todos nosotros. Todos necesitamos trascender, todos necesitamos tener una vida espiritual firme. Y la verdad que toda la prédica que hoy hemos escuchado, tal vez ya se les olvidó el 90%, pero porque así pasa, ¿no? Pero yo quiero que nos quedemos con la oración que vamos a hacer en ese momento. Y bueno, si están listos, les quiero pedir solamente que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración breve